Bien, continuando con el criterio de la primera derivada, diremos que C es un número crítico de la función continua en un intervalo abierto I que contiene a este C. Si f es derivable en ese intervalo, entonces en C se tiene que, si f' cambia de negativa a positiva en C, f de C será un mínimo relativo. Eso lo podemos ver fácilmente en esta diapositiva anterior. Vemos que aquí en esta primera parte izquierda, estoy subiendo, llega aquí a un punto. Este punto máximo, fíjate, ella venía creciendo, o sea, f' aquí venía siendo mayor que 0. Cuando llega a este punto, empieza a decrecer y f' de C será negativo. Entonces, eso es lo que quiere decir, si f' de X pasa de positiva a negativa, en este punto habrá un máximo relativo. Y, dice aquí, y si f' cambia de positiva a negativa en f de C, entonces en f de C habrá un máximo relativo. Si f' no cambia de signo, entonces no es ni mínimo ni máximo. Se dice que ahí habrá un punto de inflexión. Entonces, ya vimos que este era un máximo relativo. Ahora miremos, si viene de negativa y aquí empieza a ser positiva, entonces aquí habrá un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Cuando viene de más y pasa a menos, hay un máximo relativo. Y cuando viene de menos y pasa a más, habrá un mínimo relativo. Bien. Entonces, hablemos ahora de concavidad. Sea f una función derivable en un intervalo abierto AB. Diremos que la gráfica de f es cóncava hacia arriba, mírenla aquí, cóncava hacia arriba, cóncava, voy sobre la curva hacia arriba. Si f' de x es creciente en ese intervalo y es cóncava hacia abajo si f' es decreciente. Entonces, mira, aquí esta concavidad, ella viene decreciendo, ¿verdad? Luego empieza a crecer. En la concavidad, ella viene creciendo y luego empieza a decrecer. Esta es la concavidad. Esta es la concavidad. Aquí es hacia arriba y aquí es hacia abajo. Entonces, el criterio de concavidad dice, ya me hablan de una segunda derivada. Sea f una función cuya segunda derivada existe en el intervalo abierto I. Primero, si f segunda de x es mayor que 0, para todo x en ese intervalo, la gráfica de f será cóncava hacia arriba. Y si f segunda de x es menor que 0, para todo x en ese intervalo, la gráfica de f será entonces cóncava hacia abajo. Veamos entonces, bueno, la ampliación aquí de este criterio de la segunda derivada me lo complementa diciendo que sea f una función tal que f' de C es igual a 0 y tal que la segunda derivada de f exista en un intervalo abierto que contiene a C. Si f segunda de C es mayor que 0, entonces f de C es un mínimo relativo. Y si f segunda de C es menor que 0, entonces f de C es un máximo relativo. Y si f segunda de C es igual a 0, el criterio no decide que f de C será un punto de inflexión. Entonces dice que cuando el segundo criterio no sirve, se recurre al criterio de la primera derivada. Veamos un ejemplo. Utilizando el criterio de la segunda derivada, encontrar los valores extremos de la función. La función en este caso es 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 2x, la misma que hemos venido trabajando. Entonces, la primera derivada, 6x a la 2,
más 2 por 3, 6x, y la derivada de 12x es 12. Sacamos el factor común, 6, y llegamos a la misma expresión donde estábamos la vez pasada. Despejamos x y nos dimos cuenta que x igual a menos 2 y que x igual a 1. Bien, entonces, sabiendo que los puntos críticos son x igual a menos 2 y x igual a 1, los tenemos ahí y hallamos la segunda derivada. Una vez hallemos la segunda derivada, esos valores yo los voy a reemplazar, uno primero y otro después, en esa segunda derivada. Si al reemplazarlos f segunda de c es mayor que 0, entonces habrá un mínimo relativo. Y si al reemplazarlo f segunda de c es menor que 0, entonces habrá un máximo relativo. Entonces, se tiene que, al derivar por segunda vez 6x a la 2 más 6x menos 12 nos da 2 por 6, 12x. Y la derivada de 6x es 6. La derivada de este 12 es 0, ¿verdad? Porque está la constante sola. Entonces, de esta expresión factorizamos el 6. Mírenlo aquí. 12x entre 6 me da 2x. Y 6 entre este 6 que está aquí afuera me da 1. Entonces, en esta expresión que acabo de derivar es donde voy a reemplazar x igual a menos 2. Reemplazo x por menos 2. Y me da 2 por menos 2 me da menos 4. Menos 4 más 1 me da menos 3. Y menos 3 por este 6 que está aquí afuera me da menos 18. Menos 18 es menor que 0. Como es menor que 0, el criterio dice que habrá un máximo relativo. ¿En qué punto? En menos 2,20. ¿Por qué menos 2,20? Hombre, porque tomé el menos 2 y lo reemplacé en la función inicial, que es 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 12x, y me dio 20. Entonces el punto se forma diciendo que es menos 2, 20. Menos 2, 20. Ahora tomamos x igual a 1, que es el segundo valor, y lo reemplazamos. Aquí donde está x, no coloco ahora 1. 2 por 1, 2, y 1, y 2 más 1, 3. Y 3 por este 6 me da 18. Y 18 es mayor que 0. O sea que f segunda es mayor que 0. Y si es mayor que 0, el criterio dice que habrá un mínimo relativo. Entonces, el mínimo relativo será 1 menos 7, porque también ese 1 lo reemplazo en la función original y al reemplazarlo me da menos 7. El punto se forma por 1 menos 7. Bien, ahora, entonces dice, ¿cuáles serán los posibles puntos de inflexión? Hacemos la derivada igual a 0. Cuando yo igualo a 0, la segunda derivada, 2x más 1 igual a 0, el 1 pasa al otro lado, cambia a negativo, y el 2 que está multiplicando van a dividir. Por eso me da que x es igual a menos 1 medio. Entonces el punto de inflexión, este menos 1 medio lo tomo y lo reemplazo en la función original, que es 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 12x. Lo reemplazo y eso me da 13 medios. El punto de inflexión será menos 1 medio, 13 medios. El criterio de la segunda derivada es el método más práctico para hallar los valores críticos de una función, por lo que se recomienda su aplicación directa. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo, me piden hallar nuevamente las regiones de crecimiento y decrecimiento, los valores extremos, puntos de inflexión y las regiones de concavidad de la función. ¿Cómo se llama la función? La función se llama 2 tercios de x a la 3 menos 4x a la 2 más 6x más 2. Derivo. Entonces este 3 vas a multiplicar a la fracción 2 tercios. Este 2 vas a multiplicar al 4, mírenlo aquí. 2 por 4, 8x. La derivada de 6x es 6 solo. La derivada de 2 es 0. Entonces 2 por 3, 6. Entre 3
2. 2 por 3, 6, entre 3, 2. X a la 2. Menos 8x más 6. Y la igualamos a 0. La igualamos a 0. Cuando igualamos a 0, esta función factorizamos el 2. Y me queda 2x a la 2 entre 2, me queda x a la 2. 8x entre 2, me queda 4x. Y 6 entre 2, me queda 3. Entonces me queda el trinomio x a la 2 menos 4x más 3, el cual se factoriza de la siguiente forma. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y x. Busco dos, bueno, en el primer paréntesis aparece este primer signo menos, mírenlo aquí. Y en el segundo paréntesis aparece menos por más, menos. Busco dos números que multiplicados me den más 3 y sumados me den menos 4. Menos 3 por menos 1 da más 3. Y menos 3 más menos 1 da menos 4. ¿Qué es este menos 4? X menos 3 igual a 0. Y x menos 1 igual a 0. Despejo de aquí el x y me da x igual a 3. Y despejo de aquí el 1 y x me da igual a 1. ¿Cuáles serán esos puntos críticos? Bueno, yo reemplazo este x igual a 3 en la función original. Y al reemplazarlo me da igual a 2. Entonces un punto será 3 y 2. Y cuando reemplazo 1 en la función original, entonces reemplazarlo, hacer todas las operaciones, esto me da 14 tercios. 14 tercios. El punto será 1, 14 tercios. Yo también puedo resolver esta parte de los puntos críticos aplicando el criterio de la segunda derivada. Es decir, derivo y llego hasta esta parte donde x es igual a 3 y x igual a 1. Y esta segunda parte se puede hallar derivando por segunda vez y reemplazando estos dos valores y averiguando de una vez cuál es el máximo, cuál es el mínimo y cuáles son los puntos críticos. Yo lo hice por esta forma, ustedes lo pueden hacer como ejercicio en sus casas, por la forma que les acabo de decir. Bien, tenemos aquí que en este cuadro aparece que vamos a hallar los intervalos donde la función crece y decrece. Bien, entonces con x igual a 3 y x igual a 1, hallamos los intervalos. Entonces observen que en la recta numérica hemos ubicado al 1 y al 3 y hemos creado los intervalos de menos 1 a infinito, de 1 a 3 y de 3 a infinito. Entonces, aquí la tabla, los intervalos están escritos ya. El valor de prueba que hemos tomado en el primer intervalo fue el 0. El que tomamos en el segundo fue el 2, mírenlo aquí. Aquí el 0. Y en el tercero tomamos el 4. Entonces, este 0 lo reemplazamos en f' de x y en lugar de x aparece el 0, el 0, el 0. 2 por 0, 0, 8 por 0, 0 y 0 más 6 es 6. Como es mayor que 0 este resultado, decimos que la función es creciente en ese intervalo. Tomamos el 2 y reemplazamos x por 2 en f', obviamente. Y 2 a la 2 es 4 y 4 por 2 a la 2 es 4 y 4 por 2 es 8. X por 8, 2 por 8 es 16 más 6. 8 menos 16 da menos 8. Y menos 8 más 6 da menos 2. Como es menor que 0, decimos que es decreciente. Decreciente. Y por último tomamos el valor de x igual a 4 y reemplazamos x en f' de x, 4 a la 2, 16 por 2, 32. 8 por 4, 32 más 6. 32 menos 32, 0 más 6, 6. 6 mayor que 0, luego es creciente en ese intervalo.
Bien, y por último, derivamos por segunda vez para hallar los puntos de inflexión y vemos que al derivar esta primera derivada me da 4x menos derivada de 8x, que es 8. La derivada de 6 es 0. Cuando yo despejo de esta expresión x, el 8 pasa a sumar y el 4 baja a dividir. Entonces 8 sobre 4 me da 2. Entonces este x igual a 2 lo reemplazo en la función original, que es esta, 2 tercios de x a la 3 menos 4x a la 2 más 6x más 2. Ahí reemplazo el valor de x igual a 2 hallado aquí arriba. Y al reemplazar 2 a la 3 es 8, 8 por 2, 16 sobre 3, 16 tercios. Y 2 a la 2 es 4, 4 por 4, 16, este 16. Y más 6 por 2, 12, este 12, más 2, más 2. Entonces, menos 16 más 12 es menos 4 más 2, menos 2, 16 tercios menos 2, entonces 3 por 2, 6, 16 menos 6, 10 tercios. El punto de inflexión será 2,10 tercios. Con esto damos por terminado esta presentación.